Brutal. Revelaciones de Pompeya que nunca más imaginaste y que aún perturban en medianoche. En una noche oscura, un misterioso susurro recorría las ruinas de Pompeya. Las estrellas brillaban con un fulgor extraño, como si presenciaran un secreto que la humanidad había olvidado. Las sombras danzaban sobre las paredes antiguas, recordando a aquellos que habían sido atrapados en un instante eterno por la furia del Vesubio. El sonido lejanamente familiar de risas y llantos se mezclaba en el aire, envolviendo la escena en un manto de misterio. ¿Se siente? Ahí estaba un escalofrío que recorría la columna vertebral. Al escuchar un eco de pasos apresurados, una figura oscura emergió de la niebla gris. Los rumores sobre las almas inquietas de Pompeya nunca habían sido tan palpables. Algunos hablaban de un tesoro escondido, un artefacto que podía revivir a los muertos. Y otros, con más horror, murmuraban sobre maldiciones que condenaban a quienes se atrevieran a buscarlo. En cada esquina, los olores de azufre y cenizas mostraban un pasado de destrucción, mientras que el aire se tornaba pesado, como si las mismas ruinas temieran ser descubiertas. Mientras los exploradores se aventuraban más adentro, un crujido profundo resonó entre las piedras, como si las calles empedradas quisieran advertirles. El corazón latía con fuerza, un nudo en la garganta. ¿Qué había en el fondo de esas catacumbas? Gritos apagados flotaban como un eco aterrador. Eran fantasmas del pasado, atrapados entre el tiempo y el suelo, sus historias esperando ser contadas. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para checar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las luces parpadeaban tenuemente mientras un susurro en el aire rompía el silencio. Ven a buscarme si te atreves. Esa voz era un reto y un aviso, todo en uno. ¿Podrían ellos desentrañar el enigma de Pompeya? Cada paso era un tira y afloja con lo desconocido. Todo estaba en juego. El horizonte se oscurecía aún más, como si el tiempo mismo apretara la soga de la curiosidad. ¿Qué les esperaba en las profundidades de su búsqueda? ¿Serían las leyendas verdad, o solo el eco de una tragedia olvidada? ¿Y si nunca regresaban? La noche prometía más de lo que podían imaginar. El susurro persistía, como un canto hipnótico atraía a los valientes a los insensatos. Inés, con el corazón palpitante, dio un paso adelante, dejando a sus compañeros atrás, sumidos en dudas. La figura oscura había desaparecido, pero el eco de su presencia acechaba, haciéndola sentir como si estuviera siendo observada. «Inés». «Espera», gritó Pablo, su voz se desgastaba en un entorno que no parecía querer aceptarlos. Aún así, ella no se detuvo. Quería descubrir la verdad, sentir la piel de las historias que habían sido sepultadas durante siglos. Al entrar en aquel pasillo angosto, la temperatura disminuyó drásticamente. Un vaho helado la envolvía, y cada paso era acompañado por el crujir de las piedras, resonando en la oscuridad como un lamento de los que habían perecido allí. La luz de su linterna titilaba, luchando por resistir el poder de las sombras. De repente, una figura apareció en la distancia, iluminada brevemente por el destello de su linterna. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, que parecía vagar sin rumbo. Inés se detuvo, su aliento se detuvo también, y un escalofrío recorrió su columna. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz tiembla mientras las murallas parecían encogerse. La mujer se giró, sus ojos reflejaban tristeza y desesperación. «No todos los que vienen se van, joven. Algunos quedan atados a este lugar por promesas rotas». Su voz era un eco de dolor, un susurro que calaba hondo. Inés se atrevió a avanzar, el impulso de descubrir la verdad sobre la mujer, su historia, y lo que la mantenía allí era abrumador. «¿Promesas?», preguntó, el peso de sus palabras buscaba romper el velo de misterio. «¿De qué hablas?». Pero la mujer sonrió con melancolía, el precio de la curiosidad es alto. Algunos buscan tesoros, otros buscan amor. Yo solo busco paz. Las palabras resonaban en la mente de Inés mientras comenzaba a sentir el significado de su búsqueda.
No solo estaban en Pompeya para encontrar un artefacto, sino para enfrentar verdades que podrían atormentar sus almas. La mujer dio un paso atrás, sumergiéndose en las sombras y desapareciendo. Inés sintió un nudo en su estómago. «No puedes irte», gritó, pero su voz se perdió en el eco de las paredes. Su compañero Pablo apareció detrás de ella, los ojos llenos de pánico. «¿Qué pasó? ¿A dónde fue ella?». Aún aturdida por el encuentro, Inés se volvió hacia él. Ella estaba atrapada, Pablo. Hablaba de promesas, la necesidad de entender se transformó en una presión casi palpable a su alrededor. ¿Qué promesas habían sido hechas? ¿Serían ellos los siguientes en quedar atrapados? Antes de que pudiera formular otra pregunta, un temblor recorrió el suelo, como si las antiguas ruinas despertaran de su letargo. Las paredes vibraban y desde el fondo del pasillo se escucharon murmullos que crecían, rodeando a los exploradores en un torbellino de voces. El templo repetían, y en su interior, una sensación de inminente peligro floreció. «Debemos salir de aquí», instó Pablo, sus ojos llenos de miedo. Pero Inés sentía que había algo más. Algo que tenían que enfrentar. Tejiendo su coraje, decidió que lo que ocurría en Pompeya no era solo un misterio, era su destino. El tiempo se agotaba y con él, la oportunidad de conocer la verdad. Justo cuando estaban a punto de retroceder, el susurro resonó nuevamente, ahora más cercano y urgente. «Ven a buscar el templo y trae el fuego que despierta a los muertos». La advertencia reverberó en sus corazones. ¿Qué significaba realmente? Ahora era un dilema. ¿Regresar a la seguridad o enfrentar lo desconocido? El eco de las almas perdidas los impulsaba hacia adelante. La noche prometía más que respuestas, ofrecía el desafío de decidir qué caminos tomarían mientras el temblor aumentaba y la oscuridad se cerraba. La pregunta flotaba en el aire, ¿estarían listos para descubrir los secretos que Pompeya aún guardaba? El pasillo se hacía cada vez más angosto, como si las sombras mismas quisieran tragarse a Inés y Pablo. A medida que el eco de la advertencia resonaba en sus corazones, ambos sabían que no podían dar marcha atrás. Sin embargo, el miedo se transformó en un ardiente deseo de respuesta. ¿Qué verdad los aguardaba en aquel templo y qué relación tenía con la mujer y su búsqueda de paz? «Escucha», susurró Inés mientras el murmullo se intensificaba a su alrededor. «El fuego puede ser una metáfora. Quizás algo que ilumine la oscuridad de este lugar». «¿Pero qué tipo de fuego?», preguntó Pablo, temblando. «No todo fuego es luz, algunos han sido devastadores». Cada palabra de Pablo parecía una premonición, y su voz se transformaba en un indicio de cuán peligroso podría ser el camino que habían decidido emprender. Sin embargo, el eco de la mujer persistía en la mente de Inés. «Tal vez ella esté intentando decirnos que hay algo más profundo aquí», como si las murallas del pasillo lo supieran. Se produjo un nuevo temblor, más fuerte esta vez, y el aire se cargó de un aliento frío que aullaba desde las profundidades. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, dejando a los dos jóvenes sumidos en la penumbra, justo cuando una puerta antigua, cubierta de moho y telarañas, crepitó a sus espaldas. Ambos se giraron al unísono. «¿Qué fue eso?», pronunció Inés, su voz casi ahogada. La puerta se abrió con un crujido, y del interior surgió una neblina que acariciaba el suelo, como brazos invisibles que los invitaban a entrar. «Vayamos», sugirió Pablo, aunque el brillo de su mirada traicionaba su incertidumbre. «Quizás allí podemos encontrar respuestas». Con un último vistazo a la oscuridad del pasillo que dejaban atrás, cruzaron el umbral. Al entrar, fueron recibidos por una escena sobrecogedora. Un altar se erguía en el centro de lo que parecía ser una sala ceremonial, decorado con símbolos extraños, emanando una luz tenue que reflejaba un fuego danzante en sus paredes. Inés se acercó al altar, su corazón latía con fuerza. No parecía solo un objeto de adoración, parecía latente, vibrante, esperándolos. Esto es lo que está relacionado con el templo y el fuego. «Huele a azufre», dijo, inclinándose para observar los detalles de los grabados. Pablo la siguió de cerca, intranquilo. «¿Y si lo que significa es que debemos encender algo? ¿Qué debemos ofrendar?» Inés se enderezó de golpe sintiendo que las demás voces estaban llamando al ritual, y ese fue el momento en que un centelleo de luz le capturó la atención. En una esquina del altar, una antorcha se erguía solitaria. La idea de encenderla la asustaba, pero también la intrigaba. Era el único fuego en un lugar que parecía ansiar ser despertado,
cautelosamente se acercó a la antorcha y, en una mezcla de valentía y desesperación, tomó una de las cerillas que tenía en su mochila. Mientras intentaba encender el material seco, un viento helado sopló, apagando por un instante su esperanza. El zumbido de las voces aumentó como si la sala entera fuera un órgano vibrando al unísono. Sus manos temblaron. ¿Sería esta la clave? No, Inés, gritó Pablo, pero antes de que pudiera detenerla, la cerilla prendió. Un fuego brilló. No era normal, era intenso, casi etéreo. Las sombras se curvaron a su alrededor mientras el altar resplandecía. Y entonces, en un segundo que se sintió eterno, las voces se frenaron. El silencio fue abrumador, y una figura emergió de la luz, como un espectro de la propia historia. Inés, entre el terror y la fascinación, se dio cuenta de que habían hecho algo que jamás debieron, habían despertado un antiguo guardián. ¿Qué has hecho?, susurró Pablo, pero no hubo tiempo para arrepentimientos. La figura se detuvo ante ellos, sus ojos ardían como brasas. ¿Los has traído? Su voz reverberaba, llena de eco y rencor. Ahora deben pagar el precio. El aire se volvió denso y cargado de tensión, como si todo el peso de la historia aplastara a Inés y Pablo. Y en ese momento el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Estarían dispuestos a afrontar las consecuencias de encender el fuego que despertó a los muertos? El eco de la advertencia resonó nuevamente. El templo, el susurro marcaba el compás de su condena mientras la figura combatía con el fuego y la oscuridad, y entre susurros y sombras, se atrevieron a preguntarse, ¿quiénes eran realmente los que debían ser liberados de sus promesas rotas? El guardián, con su mirada fija en Inés y Pablo, pareció tomar una respiración ficticia, como si el aire que necesitaba para hablar le costara obtener. El fuego no solo ilumina, también consume, sentenció mientras las llamas danzaban en un ritmo frenético. Su voz se quebró en ecos profundos, como si varias voces resonaran en su interior, distorsionadas por siglos de silenciosa espera. Cada chispa tiene su carga y cada carga su historia. Inés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El altar estaba ahora tan vivo que parecía vibrar al compás de su corazón. ¿Qué historia?, preguntó casi sin poder evitar que su voz temblara. Pablo a su lado la miró, sus ojos llenos de tensión, como si quisiera evitar que se adentrara más en aquel abismo de incertidumbre. Las promesas rotas ponen en peligro a la tierra, al pueblo, a todos los que osan perturbar este sagrado lugar. La figura continuó, acercándose lentamente, con cada paso y cada palabra creando una presión que parecía apretar su pecho. Los que han encendido el fuego deberán enfrentar su legado. De repente un torbellino de recuerdos, visiones tan claras como el día, empezó a rodear a Pablo. Cuerpos inertes en paisajes de cenizas, una ciudad consumida por la furia de un volcán furioso. Vio rostros de hombres y mujeres que, al igual que ellos, habían buscado respuestas sin entender las atrocidades pasadas. Miradas vacías que clamaban justicia. Era como si el guardián estuviese revelando fragmentos de una historia olvidada. Isla de la espuma, musitó Pablo, recordando un antiguo relato que había escuchado sobre esa ciudad, y cómo la ambición humana había llevado a su propia destrucción. Sí, respondió el guardián, y en su voz se sentía el eco de la tragedia. Esa ambición se ha repetido en cada generación. ¿Ahora estáis preparados para hacer lo que debisteis hacer? Inés entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué se supone que debemos hacer? Para encender el fuego sagrado, debéis entregar algo de valor, una parte de vuestro ser. Solo así el templo puede revertir las promesas que fueron hechas en su nombre, explicó, sus rasgos faciales demostrando tanto peso como dignidad. Su presencia intransigente parecía crecer entre las llamas. Pablo sintió un nudo en su garganta. ¿Qué te hace creer que tenemos algo de valor para ofrecer? Su voz sonó más desafiante de lo que él mismo quería. ¿Qué te hace pensar que estamos dispuestos a pagar ese precio? Todos están dispuestos a pagar, si el costo es igual a su vida, el guardián dijo, sus ojos reluciendo. Pero quizás no se trata de una vida individual, sino de un sacrificio por el futuro de los que vienen después de ustedes. Las palabras resonaron en la sala, como un eco que reverberaba ante el silencio abrumador. Inés sintió su corazón latir más rápido. No queremos causar más daño, dijo, deseando que su defensa tuviera algún efecto, pero la figura no se movió. Siguió imperturbable, el fuego a sus pies crepitando como si demandara su reconocimiento. ¿Y qué hay de la mujer que buscó paz? ¿Progresarás en lo que ella no pudo?
Es tu momento de decidir o será el último. Inés y Pablo se miraron, sabiendo que estaban al borde de una encrucijada. El tiempo apremiaba, y las llamas comenzaron a crecer, amenazando con tragárselos. Podían sentir cómo la sala respiraba, como el templo mismo se alimentaba de su angustia. El templo. Las promesas, gritó Pablo mientras las sombras giraban a su alrededor. Este lugar solo tiene significado si significa algo para nosotros, si conseguimos descubrir lo que realmente deseamos. Y así, rodeados de fuego y sombras, supieron que cada decisión estaba entrelazada con el destino de su historia. Inés tomó una respiración profunda, buscando el coraje que necesitaban para enfrentar una verdad que podría ser devastadora. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó. En este momento de agonía, el guardián levantó su mano, y el fuego estalló en una nueva luz, revelando un camino hacia lo desconocido. El sacrificio del futuro dependerá de lo que haya en vuestro interior y de lo que están dispuestos a dejar atrás. La luz se volvió abrumadora, y entre vislumbres de revelaciones que aún estaban por venir, Inés y Pablo se sintieron atrapados por la magnitud de lo que este nuevo fuego exigía, mientras los ecos de su propia historia resonaban. Inés supo que ahora era el momento de decidir no solo su futuro, sino el de todos aquellos que habían sido olvidados en las cenizas, pero la decisión no sería fácil y tal vez el mayor sacrificio estuviera aún por descubrirse. ¿Qué significa dejar atrás?, preguntó Pablo, y la pregunta quedó en el aire, cargada de fatídico significado, justo cuando las puertas de la revelación comenzaban a abrirse. ¿Serían capaces de soportar la verdad que respiraba en aquel templo? Las llamas, ahora más brillantes y voraces, parecían cantar una melodía que resonaba en la profundidad del alma de Inés y Pablo, un canto que los atraía e intimidaba a la vez. Cada destello de fuego revelaba fragmentos de aquellas visiones, recuerdos enterrados que no pertenecían solo a ellos, sino a toda una historia de sufrimiento y esperanza. «Debemos movernos», exclamó Inés, sintiendo que el calor comenzaba a rodearlos, casi como un abrazo de la misma esencia del templo. Pero Pablo, congelado en su lugar, observaba cómo las sombras danzaban a su alrededor. Aquella visión, de la isla que había ardido, llenó su mente. La ambición de aquellos ancestros lo invadía, y él se preguntaba si su historia había sido una advertencia o solo un eco lejano. ¿Y si este templo no es solo un lugar, sino un símbolo de lo que somos capaces de ser o de destripar?, murmuró Pablo, su voz temblorosa. La incertidumbre lo llevó a mirar fijamente al guardián. ¿Qué si el sacrificio que pedís no es nuestro pasado, sino el presente que todavía vivimos? El guardián cambió su postura, la solemnidad de su ser absorbía la luz del fuego, creando un halo que lo proyectaba casi divino. La historia se repite si no se aprende de ella, respondió, su expresión firme. El sacrificio puede ser tan sencillo como renunciar a un sueño o tan grande como dejar ir a una persona. Solo tú puedes saber lo que realmente pesa en tu corazón. Inés, asustada y decidida, dio un paso adelante. No podemos solo dejarlo todo atrás. Debemos cambiar el rumbo. Si esas almas fueron traicionadas por sus deseos, tal vez debamos encontrar lo opuesto, el camino de la verdad y la humildad. ¿Y a qué precio?, cuestionó Pablo, sintiendo el nudo en su pecho apretarse aún más. La duda se cernía sobre ellos como un manto pesado. Estaban listos para afrontar lo que más amaban, lo que más les dolía. El guardián echó un vistazo a ambos, una chispa de compasión brilló en sus ojos. El camino del sacrificio no se trata solo de perder. Se trata de ganar claridad entre las sombras. Las llamas parecieron responder a sus palabras, transformándose en luces de diferentes colores. Inés sintió que el aire se volvía espeso, como si el templo esperara su decisión con una respiración contenida. Tenemos que actuar, dijo. Si no lo hacemos, permaneceremos atrapados, condenados a repetir las mismas lecciones dolorosas. ¿Y si esto significa perder lo que más deseamos?, inquirió Pablo, mirando furtivamente a Inés, consciente de la tensión entre ellos. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por un futuro incierto? No podemos permitir que el miedo controle nuestra vida, Pablo, respondió ella, su voz firme ahora. Si este lugar requiere un sacrificio, ¿por qué no sacrificamos nuestros egoísmos en lugar de lo que hemos construido juntos? Ambos sintieron el aumento de la energía en la sala, las paredes parecían acercarse, la presión del tiempo amenazando con estallarlo todo. Sin embargo, la conexión entre ellos se hizo más fuerte, un vínculo de decisión que desafiaba al mismo tiempo. Entonces, ¿estás lista para abrir esa puerta, por más aterradora que sea?,
preguntó Pablo, sus manos temblando por la intensidad del momento. Sí, porque lo que está en juego es más grande que nosotros. Es un legado, y no podemos dejar que las llamas nos consuman sin luchar, respondió Inés, su mirada buscando respuesta en las profundidades de su ser. El guardián levantó su mano de nuevo, y el fuego se intensificó aún más, iluminando el camino que se dibujaba ante ellos. Al aceptar el sacrificio, también encontraréis el poder para cambiar lo que fue. Pero debéis tener la valentía de enfrentar la verdad que cada uno guarda en su corazón. El aire ardía con expectativa, y en ese instante de pura indefinición, Inés sintió claramente que el viaje apenas comenzaba. ¿Serían capaces de dejar atrás sus miedos y enfrentarse a lo desconocido? Mientras observaban el camino brillando con luces intermitentes, una pregunta aún latente reverberaba en sus mentes. ¿Era este el momento decisivo o solo el principio de un nuevo despertar? La única certeza era la inminente prueba que les aguardaba, y esa por sí sola haría temblar hasta los cimientos de su verdad más profunda. «Estamos listos», dijeron juntos, un eco que resonó en el templo, justo antes de dar el paso hacia lo que podría ser su destino o su condena. Pero un rugido lejano surgió, un presagio que les prometía que el fuego no solo consumiría sombras sino también toda esperanza si fallaban. Inés y Pablo se adentraron en el camino iluminado por las llamas que en un giro irónico, prometía revelar una verdad oculta. La luz danzante pareció guiarles, pero a la vez advertirles sobre los peligros que acechaban en cada sombra. Los ecos del pasado reverberaban en sus piernas, como si cada paso que daban despertara a los fantasmas de sus ancestros. «Esto se siente tan vivo», murmuró Inés, observando cómo las luces de fuego adquieren formas casi humanas en las paredes, como almas atrapadas clamando por liberación. «No estamos solos aquí. Y eso es lo que más me aterra», respondió Pablo, al tiempo que su piel se erizaba. La atmósfera se iba tornando espesa, cargada de historia, de eventos que parecían querer contarles algo que había quedado atrapado en el silencio. Mientras avanzaban, el guardián siguió a su lado, una figura cuya existencia desdibujaba cualquier noción de tiempo. Con una voz que resonaba como un trueno en el aire pesado, dijo: «Cada paso más lejos del pasado puede ser un paso más cercano a su perdición». Las palabras retumbaron en el interior de Pablo. Él sabía que el guardián hablaba claro, no podían escapar de la historia de su linaje. Pero también estaba la verdad que Inés había mencionado, había otra opción. «Pero si enfrentamos nuestro pasado», dijo él, «podemos cambiar lo que somos». «Quizás eso sea lo que buscan». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», inquirió Inés, con una mezcla de esperanza y desesperación en su mirada. Pablo podía ver su lucha interna, la batalla entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que dejarían atrás. «¿Por qué? A veces el sacrificio más grande es simplemente enfrentar lo que tememos», explicó Pablo, mientras la luz comenzaba a fusionarse con la oscuridad, creando un espectáculo aterrador a su alrededor. Esa misma oscuridad parecía querer tragarlos. Un viento helado pasó entre ellos y, de repente, los murmullos que habían sido susurros distantes se convirtieron en gritos desgarradores, ecos de almas que habían sido olvidadas. «No», gritó Inés, cubriéndose los oídos, mientras Pablo la abrazaba con fuerza. El guardián, observando su reacción, alzó una mano. Las voces cesaron, y el templo se llenó de un silencio denso, casi palpable. «Debéis decidir si enfrentaréis las revelaciones que aguardan. El sacrificio puede ser extremadamente doloroso, pero también liberador». Con el corazón latiendo desbocado, Pablo sintió que el peso del templo se posaba sobre sus hombros. ¿Sería posible que al buscar la verdad también se revelaran secretos que preferirían olvidar? Los ojos de Inés brillaban con lágrimas contenidas, reflejando el fuego que había comenzado a consumir no solo el lugar, sino también sus corazones. Una luz extraña comenzó a concentrarse al final del pasillo, centelleante, como si un portal a otra realidad se abriese frente a ellos. «¿Y si al cruzar, perdemos la esencia de lo que somos?», preguntó Inés, sus manos apretando las de Pablo. «No lo sé», contestó él, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. «Pero a veces para renacer hay que dejar atrás lo que ya no sirve. Lo que nos pesa». «¿Estás lista?». Inés miró hacia la luz, una mezcla de terror y determinación en su rostro. «No podemos vivir en la sombra de lo que no elegimos ser. Vamos». Entonces de la luz surgió un eco, un susurro que llenó el aire: «Alma eterna, lo que busquéis puede no corresponder a lo que deseáis. Bienvenidos a la verdad».
Ambos dieron un paso adelante, cruzando el umbral hacia lo desconocido, donde secretos oscuros se escondían entre llamas y luces, y la historia comenzaba a desenredarse ante ellos. Pero en la penumbra, un ser emergió con ojos ardientes y voz de trueno. No podéis escapar de la corrupción de la historia, solo enfrentarla. El eco de sus palabras resonó como un campanazo en sus corazones. ¿Era ese el primer aviso de su perdición? La incertidumbre ahora pesaba tanto como el fuego alrededor de ellos. ¿Qué enfrentarían detrás de esos ojos fulgurantes y prometedores? La luz del portal se desvaneció arrastrando a Inés y Pablo hacia una nueva dimensión, donde el aire era denso y ardiente. Se encontraban en un vasto salón, cuyas paredes estaban cubiertas de frescos que parecían cobrar vida. Las figuras históricas danzaban con expresiones de dolor y revelación, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y redención. «Esto es impresionante y aterrador», exclamó Pablo, mientras daba un paso adelante. La mirada de Inés recorría cada rincón, notando que el calor no provenía solo del ambiente sino de algo más. Algo que latía bajo sus pies como un corazón vivo. «¿Dónde estamos?», preguntó Inés, su voz temblorosa apenas audible. El guardián, ahora más presente que nunca, lo explicó: «Este es el verdadero templo de vuestros ancestros. Aquí los secretos de Pompeya no solo residen en las cenizas del pasado, sino que laten con fuerza, esperando ser descubiertos». Pablo sintió que su propio linaje tiraba de él como si reclamara su historia. De repente al fondo una figura conocida emergió de las sombras. Era su tía Clara, rostro pálido y ojos resplandecientes. «¿Por qué habéis venido?» «Sabéis que aquí el tiempo no se perdona», dijo ella, su voz llena de un eco trágico. «Clara, pero ¿cómo es posible?», murmuró Pablo, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en una mezcla de confusión y angustia. Sin embargo, la expresión de su tía era de advertencia. «Cada decisión que toméis aquí será un reflejo de vuestro legado. Debéis decidir si cargaréis con la verdad o si la ignoraréis para siempre». Inés se acercó cautelosa. «¿Qué significan esas advertencias?» «Es la historia de nuestra familia. Nos ha seguido desde Pompeya, un secreto que no debía ser revelado. La corrupción que mencionó el guardián no se refiere solo a la ciudad, sino a nosotros. Somos parte de una trama que necesita desatarse», respondió Clara, su mirada fija en el horizonte. Mientras Clara hablaba, las paredes empezaron a brillar con imágenes de un volcán en erupción, la lava devorando todo a su paso. Gritos resonaban y de pronto, los ecos de sus antepasados parecían rodearlos. «No podemos ignorar esto, podemos cambiar nuestro destino», declaró Pablo, su voz resonando con vigor. «Pero ¿y si eso nos lleva al sufrimiento?», protestó Inés angustiada. «No estoy lista para enfrentar algo tan profundo». El guardián intervino, acercándose a ellos. «El sufrimiento es la brújula que señala el camino hacia la libertad. Debéis confrontar lo que más teméis. Solo así podréis romper las cadenas que os atan». A su alrededor, las imágenes aumentaron en intensidad. Las escenas de desolación pronto se transformaron en fragmentos de alegría, risas compartidas entre generaciones, promesas de un futuro mejor, antes de que fueran consumidas por la tragedia. Una luz cálida comenzó a salir del centro de la sala, iluminando un altar donde yacía un objeto antiguo, un colgante que brillaba con una energía ancestral. «Eso es lo que necesitamos», dijo Pablo mientras se movía hacia el altar. «Ese colgante puede conectarnos con la esencia de nuestros ancestros, a través de él, quizás podamos restaurar el equilibrio». Inés lo miró con desconfianza. «O podríamos desatar algo que ni siquiera comprendemos», pero Pablo estaba decidido. «Es la única manera de romper el ciclo. ¿Por qué permitir que nuestra historia nos defina en lugar de unirnos a ella?». Mientras se acercaba al colgante, la sala comenzó a temblar, como si la historia misma se rehusara a ser confrontada. Las llamas empezaron a surgir nuevamente desde el suelo, intensificando el calor. La luz parecía pulsar, llamando a Pablo hacia la verdad que anhelaba descubrir, pero a un alto costo. «Pablo, espera», gritó Inés, un terror palpable en su voz. El guardián levantó la mano, gritando que se detuviese, pero era demasiado tarde. Con un movimiento decidido, él tomó el colgante entre sus manos. En ese instante una explosión de luz llenó la habitación, y las imágenes a su alrededor se tornaron caóticas, como si los ecos del pasado intentaran proteger sus secretos.
El tiempo se desvaneció y cuando la luz cegadora finalmente se disipó, ambos se encontraron en un nuevo espacio, uno donde las voces de sus ancestros resonaban con poder y urgencia. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Inés, apretando la mano de Pablo, sintiendo que el peso de lo que habían desatado comenzaba a cerrar sus corazones, y así, entre el ardor de las revelaciones y la ansiedad del futuro que se desplegaba frente a ellos, comprenderían que no solo debían enfrentar su pasado, sino también entablar una lucha por su propia existencia. ¿Qué nuevas verdades se revelarían, y a qué costos? La historia ya no podía ser ignorada. La pregunta flotó en el aire pesado. ¿Realmente estaban preparados para lo que venía? Un susurro penetrante llenó el nuevo espacio, resonando en lo más profundo de sus almas. Voces familiares se mezclaban con lamentos distantes, creando un coro etéreo que parecía jugar con sus mentes. Inés se estremeció. Las historias que le contaba su abuela sobre sus antepasados empezaron a cobrar vida en su cabeza, envolviéndola en una red de incertidumbre. Debemos irnos, Pablo. Esto no es un lugar seguro. Su voz temblaba, la desesperación pululaba en la atmósfera mientras las figuras en las paredes parecían acercarse más. No, Inés, escúchalas, insistió Pablo, mirando atentamente los frescos. Las imágenes que antes danzaban en agonía empezaban a contar una nueva historia, una en la que su familia era solo un hilo entre muchos en la vasta tapicería del tiempo. Están tratando de decirnos algo, de advertirnos. De repente una sombra se desprendió de la pared, una figura alta y oscura que parecía ser un reflejo distorsionado de Pablo. El pasado no está muerto, tampoco está olvidado, resonó la voz, profunda y gutural. Es un legado que estarás obligado a confrontar. Inés dio un paso atrás, tensando su cuerpo mientras la sombra se acercaba. Pablo, esto no es bueno. La advertencia de tu tía Clara tenía razón. No te vayas, él le gritó, aunque las palabras salieron más como una súplica. Necesitamos saber qué quieren de nosotros. La figura oscura levantó su mano, y Pablo sintió que una fuerza cósmica lo atravesaba. Su mente se llenó de imágenes, un hogar quemándose, gritos de desesperación, y en medio de todo, una joven mujer que parecía ser Clara, su tía, pero más joven y con una mirada de determinación. Salva a los tuyos, susurró la figura en un eco distante. ¿Harás lo correcto? La pregunta retumbó en su cabeza, presa del miedo y la responsabilidad. Inés lo miraba, los ojos llenos de terror. No sé si podemos manejar esto. No quiero que estemos atrapados aquí, reviviendo lo que pasó. Con la mente cargada de visiones, Pablo sintió que debía aprovechar la conexión. Tienes razón. Pero el colgante, el objeto en su mano, aún brillaba fuertemente. Quizá conectándonos con él podamos entender y deshacer lo que se hizo mal. Quizás podemos liberar a nuestra familia de esta carga. Sin embargo, el ambiente cambió abruptamente. Las paredes comenzaron a cerrarse, formando un laberinto. Una temperatura helada recorrió sus cuerpos mientras un murmullo distorsionado llenaba la sala. Las voces de su familia clamaban por ayuda, pero eran interrumpidas por otros ecos de incertidumbre y traición. Inés respiró con dificultad, apretando el brazo de Pablo. Esto es un sueño, ¿verdad? No puede ser real. No, es real. Tenemos que creer que hay un camino, replicó él con determinación. Pero a cada momento que pasaba, los murmullos se tornaban más caóticos, y la sombra parecía crecer, absorbiendo la luz a su alrededor. Esto es lo que nuestra familia ha cargado durante siglos, Inés. No tenemos que ser sus prisioneros. Podemos liberarlos, pero debemos actuar ahora. La resolución ardía en la voz de Pablo. A medida que se acercaban al altar, el tiempo se volvió más espeso. La sala vibró, enviando ondas que empujaron a Inés hacia atrás, casi haciéndola caer. No puedo más, Pablo. Es demasiado, gritó, el miedo dominando su ser. Inés, no te rindas. Su llamado era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Necesitamos hacerlo juntos. Solo así podemos restaurar lo que se perdió. Con el colgante en sus manos, Pablo dio un paso al frente, creando un puente entre su pasado y el futuro que deseaban. Sin embargo, justo cuando la luz del colgante comenzó a expandirse y llenar la habitación, la sombra se abalanzó sobre ellos. El pasado no se puede cambiar sin costo, gritó la figura sombría, haciendo eco en sus corazones. Pablo sintió como caía en un abismo de dudas. ¿Estamos listos para esto?
La pregunta resonaba como un mantre desesperado en su mente, mientras la sombra se lanzaba hacia ellos y los destellos de luz comenzaban a distorsionarse, un agudo grito resonó. No. Aún hay tiempo para escapar. Pero antes de que pudieran reaccionar, todo se envolvió en oscuridad. La última imagen que Pablo vio fue la de Inés, su rostro iluminado por el colgante, llena de terror y determinación. Todo se convirtió en silencio y solo quedó la pregunta flotando en el aire: ¿qué costo estarían dispuestos a pagar para descubrir su legado? La oscuridad era densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y la realidad se hubiera desvanecido en un giro de susurros escalofriantes. Pablo sintió que su corazón latía tan rápido que podría romperse en cualquier momento. ¿Dónde estaban? ¿Qué les había sucedido? Justo cuando pensó que podría perder la conciencia, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la negrura. A su alrededor, el aire olía a tierra húmeda y cenizas, un aroma familiar que evocaba imágenes de antiguas historias familiares. Dando forma a la penumbra, una figura emergió lentamente. Era Clara, su tía, pero ahora clara como el día. Su cabello caía en ondas suaves, y una expresión de tristeza y firmeza iluminaba su rostro. Clara, murmuró Pablo, el nudo en su garganta se apretaba más. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Ella levantó una mano, y sus ojos transmitieron una mezcla de amor y preocupación. Has cruzado un umbral, Pablo. Este lugar no solo es un refugio de tus antepasados, es un campo de batalla entre el pasado y el futuro. Su voz resonó con un eco que parecía venir de todas partes. Inés se encontraba a su lado, aún temblando, pero su mirada se llenaba de determinación. ¿Por qué estamos aquí, Clara? ¿Qué debemos hacer?, preguntó su voz entrecortada pero firme. Debéis enfrentar las verdades ocultas en los secretos familiares, respondió Clara mientras las sombras a su alrededor comenzaban a tomar forma. Los ecos de antiguas traiciones y promesas rompidas han mantenido nuestro linaje atado a este lugar. Vuestra familia no está condenada, pero debéis ser el faro que rompa la oscuridad. Pablo miró a Inés, buscando una respuesta en sus ojos. Las imágenes de su familia perdidas y atormentadas danzaban en su mente, gritos ahogados que pedían desesperadamente ser escuchados. ¿Cómo podemos hacerlo? No sabemos cómo liberar a los nuestros. Clara extendió su mano hacia el colgante que brillaba intensamente, pulsando con la energía de sus ancestros. Ese colgante es la clave. No solo es un símbolo, es la conexión a su historia y esconde el poder para reescribir su destino. Pero debéis responder a la pregunta de la sombra. Solo así podráis romper la maldición. La figura oscura que antes los había atacado se delineó nuevamente, creciendo en tamaño y agresividad. El pasado no se puede cambiar sin costo, susurró, sus palabras cargadas de un resentimiento antiguo. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar por conocer la verdad? No hay un camino sin dolor. Pablo sintió el horror recorrer su cuerpo. Los ecos resonaban a su alrededor, llenando el aire con murmullos de angustia. Clara, ¿qué significa esto? ¿Deberíamos arriesgarlo todo? Debes elegir, entre la seguridad sin verdad o la verdad aunque las sombras se desvanezcan. No habrá retorno a la ignorancia, le advirtió Clara, mientras las sombras comenzaban a moverse en círculos, como un torbellino de miedo. Inés apretó la mano de Pablo, su mirada ardía con la intensidad de la valentía. No dejaré que esto nos derribe. No tenemos que cargar con el peso del pasado. Podemos enfrentarlo juntos. El colgante emitió un destello que atravesó la oscuridad. Pablo respiró hondo, sintiendo la presión aumentar en su pecho como si la historia de su familia exigiera ser desatada. ¿Estamos listos para esto? Se volvió hacia Inés, su voz llena de incertidumbre pero también de firmeza renovada. Antes de que pudiera esperar su respuesta, la sombra lanzó su ataque. El aire se volvió pesado, y el oscuro murmullo se transformó en un grito ensordecedor que atravesó sus oídos y se coló en sus mentes, haciéndolos tambalear. La figura tomó forma, y Pablo comprendió que en ese enfrentamiento se encontraría su destino, el destino de toda su familia. No, gritó extendiendo el brazo hacia el colgante sintiendo la energía y el poder surgiendo de él. No seremos más prisioneros de nuestro pasado. Estamos listos para enfrentar la verdad. Mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos, un brillo intenso inundó la habitación por completo y un eco ancestral resonó con fuerza. ¿Cómo enfrentarás tu legado?
La luz comenzó a estabilizarse, creando una atmósfera tangible de esperanza, pero el tiempo comenzaba a escasear, y solo tenían un momento para cambiar el curso de su historia. ¿Lograrían liberarse de las cadenas del tiempo, o quedarían atrapados en un ciclo inquebrantable de dolor? La luz atenuada se convirtió en un torrente de energía radiante, llenando el salón con cálidos destellos que desbordaban las sombras. Pablo, con el colgante en la mano, sintió el peso de su historia en su pecho. Inés a su lado, sus ojos relucían con determinación. Sabían que solo unidos podrían enfrentar lo que les esperaba. La figura oscura, con ojos como brasas, se acercó, su voz resonando como un trueno: la verdad tiene un precio, y no todos pueden pagar. A pesar del terror que se apoderaba de ellos, Pablo recordó las palabras de su tía Clara. No podían dejar que el miedo dictara su destino. Inés, dijo Pablo con firmeza, no estamos aquí para ser prisioneros. Estamos aquí para liberar a nuestra familia, a todos los que se han perdido en las cenizas de este lugar. Ella asintió con fervor, apretando aún más su mano. ¿Por qué debería importarles? Las sombras de la historia siempre serán parte de ustedes, retó la figura sombría, acercándose más. ¿Qué valor tienen sus promesas vacías? Más de lo que imaginas, contestó Inés, su voz resonando con sinceridad. No solo hacemos esto por nosotros, sino por todas las almas que no han podido encontrar paz. El guardián, aún presente con su aura digna, alzó una mano. Observad, jóvenes. La historia arde, su fuego es tanto destructivo como renovador. Está en sus manos convertir la tristeza en esperanza. Con eso un calor abrasador comenzó a emanar del colgante, iluminando el entorno y difuminando la oscuridad. Entonces, ¿qué debo sacrificar para cambiar el curso?, preguntó Pablo, sintiendo que cada palabra extraía su fuerza. No quiero repetir lo que hicimos mal. Debes confrontar los secretos no de tu familia únicamente, sino de los sueños y anhelos que ustedes mismos han guardado en las sombras, respondió la figura oscura. La historia se repetirá a menos que estén dispuestos a cerrar ese ciclo. Pablo cerró los ojos un instante, absorbiendo las visiones de traiciones y dolor. Entonces Inés tomó la delantera. No soy perfecta y tampoco tú, pero hay valor en aceptar nuestras imperfecciones. Frente a la historia y sus consecuencias, lo que realmente importa es lo que elegimos ser. El aire vibró con su declaración, y de repente, la figura oscura retrocedió. ¿Están dispuestos a romper el ciclo? ¿A sacrificarse a sí mismos para encender una nueva llama de esperanza? Sí, gritaron juntos, sus voces resonando con la fuerza de sus antecedentes. Entonces las sombras comenzaron a desvanecerse, y la luz del colgante se intensificó, formando un remolino de energía que los abrazó a ambos. El ardor era como un fuego renovador, ofreciendo la oportunidad de restaurar todo lo que se había perdido. La figura oscura, ahora temerosa, retrocedió más. No pueden huir de lo que han sido, el precio se hará sentir. Y también la redención, replicó Inés, elevando el colgante. Transformaremos este legado en un futuro para nosotros y para quienes vendrán. El eco resonó y justo cuando la figura se desvanecía, el intenso resplandor envolvió a Pablo y Inés por completo, llevándolos a una nueva dimensión, donde las corrientes del tiempo se entrelazaban y el pasado danzaba con el futuro. En un parpadeo, se encontraron de pie de vuelta en el templo, pero ahora las sombras no ocupaban el espacio. Las paredes estaban iluminadas con imágenes de alegría, la historia de sus antepasados resplandecía con nuevas perspectivas. Las voces que antes clamaban en desesperación ahora murmuraban en gratitud. Lo hicimos, musitó Pablo, asombrado. Sí, somos parte de la historia, pero no de la tragedia, respondió Inés, sintiendo el abrazo cálido de su familia en el aire. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que la historia de Pompeya no sería atrapante solo en cenizas. Con la historia reescrita, ese legado de sufrimiento se había transformado en una poderosa lección. La valentía, el sacrificio y el amor siempre prevalecerían. Todos estaban libres, el ciclo había terminado. Mientras daban un paso hacia la salida, una intensa calidez llenó sus corazones y, por primera vez en siglos, Pompeya sonreía. Y así, con un nuevo capítulo por delante, Pablo e Inés se despidieron de las sombras, decididos a construir un futuro brillando con esperanzas renovadas. Ahora, recuerda que este viaje no termina aquí. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora si disfrutaste de esta conclusión,
porque realmente me ayuda con el algoritmo. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. ¿Qué piensas que sucederá después para Pablo e Inés? Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este final. Hazlo ahora.